Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. Y a nombre de él, que es el director y el conductor de este espacio periodístico, le voy a dar la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, tengo el gusto de saludar a Beatriz Pascual, la corresponsal de la agencia de Noticias EFE. Buenos días. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, el analista costarricense del Instituto Cato. Buenos días también. Buenas. Y también a María Peña, que es la corresponsal del diario La Opinión aquí en Estados Unidos. Buenos días, María. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la noticia que se difundía ya a través de los titulares desde Colombia y tiene que ver con la decisión del Papa Francisco, que ha modificado el catecismo. Esa decisión es vigente desde el día 1 de agosto de esta semana y declara que es inadmisible la pena de muerte y sustenta los motivos y las razones por qué el catecismo y las enseñanzas religiosas deben cambiar en relación a la aplicación de la pena de muerte. La dignidad de una persona no se pierde aún en los casos de comisión de delitos que son graves. No se necesita privar a un culpable de la posibilidad del arrepentimiento. De hecho, el Papa Francisco, Beatriz, el Papa había dicho antes que estaba en contra de la pena de muerte, dice que hiere profundamente la dignidad del ser humano y también decía que era contraria al Evangelio. Es decir, el Papa ya se había pronunciado sobre este tema, pero esta vez ha ido mucho más allá porque quiere que se implemente el catecismo de una manera distinta. Este cambio de postura de la Iglesia Católica va a contrastar mucho con las posiciones que hay de la aplicación de la pena de muerte aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En China, donde la aplicación de la pena de muerte probablemente es en donde es más severa. En China es el país donde más se aplica la pena de muerte. No hay datos oficiales porque el gobierno chino, por supuesto, esconde y clasifica esa información, pero se calcula que más o menos son cientos de personas cada año que se someten a la pena o que son sometidos a la pena de muerte. Solo en diciembre del año pasado fueron sentenciados a pena de muerte 10 personas en la China. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, la pena de muerte tiene grandes repercusiones. El actual gobierno, el presidente de los Estados Unidos, apoya la aplicación de la pena de muerte. Es en más de la mitad del país donde la pena de muerte es legal. Son 31 estados, que permiten la pena de muerte. 2.700 prisioneros esperan la muerte en el transcurso de este año. ¿Qué repercusiones tiene no solamente desde el punto de vista religioso, comencemos primero por la parte religiosa, sino también política, el cambio de postura que va a dar el Vaticano con el anuncio del Papa Francisco esta semana? Pues desde el punto de vista religioso tiene unas consecuencias muy importantes, porque cambiar el catecismo es como cambiar el derecho público eclesiástico de la Iglesia. El catecismo se formó a través, después del Concilio Vaticano II, cuando se forma la idea de Iglesia Católica moderna del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, a nivel interno de la Iglesia es un bombazo, es algo súper importante que se cambie esto. O sea, lo que ha hecho el Papa es cerrar la puerta a la tolerancia que la Iglesia había mantenido hasta ahora con la pena de muerte. La mantuvo tanto Juan Pablo II, ahora Santo Juan Pablo II, en 1992, como Benedicto XVI, también, que hizo una especie de renovación también del catecismo en 2005. Ellos habían dejado abierta esa puerta a la pena de muerte y ahora Francisco la ha cerrado. Luego, desde el punto de vista internacional, político, pues comentabas, por ejemplo, lo de Estados Unidos, ¿no? La fuerza que tiene aquí la pena de muerte, que se aplica en 32 de los 50 estados. Y una de las primeras respuestas al anuncio del Papa ha venido de la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo dijo que en solidaridad con el Papa Francisco van a dejar de aplicar la pena de muerte allí. Lo cierto es que en Nueva York la pena de muerte no se aplica. O sea, el último preso que fue sometido a pena de muerte fue en 1965, se prohibió, luego se volvió a aprobar, un tribunal la declaró inconstitucional y ahora mismo no es que esté prohibida, pero no se aplica, lo que se aplica es la cadena perpetua. Entonces, desde luego, las palabras del Papa Francisco han tenido una repercusión muy grande con Estados Unidos, también lo tendrán con China, donde, como comentabas, es uno de los países que más aplica la pena de muerte, con el que el Vaticano ha estado tratando de trabajar para restaurar los lazos que están rotos desde hace más de 70 años, pero desde luego es un cambio muy, muy importante y que no solo en Estados Unidos, sino también en China va a tener un impacto enorme. ¿Cuál es su opinión, Juan Carlos, al respecto? Yo debo confesar que me sorprendió saber de que la Iglesia Católica aprobaba de la pena de muerte.
el discurso católico oficial es que la vida es sagrada, y ese es uno de los principales puntos por los cuales se está en contra del aborto. Entonces, ¿cómo es eso que la vida es sagrada, pero al mismo tiempo se aprobaba en ciertas circunstancias de la pena de muerte? No era consistente. Entonces, yo creo que es un paso consistente con esa tesis de que la vida debe ser protegida en todas instancias, incluso cuando se trata de gente que ha sido condenada de un crimen, por más atroz que haya sido ese crimen. Ahora también me llamó mucho la atención saber que el Vaticano tenía la pena de muerte en sus libros hasta hace 40 años, y que fue Pablo VI el que la abolió. Nunca se implementó, pero estaba en los libros. El tema de la pena de muerte, por suerte, va de salida. Yo estoy en contra de la pena de muerte, precisamente porque sostengo esa tesis de que la vida es inviolable, al menos que sea en circunstancias de defensa propia, en donde el derecho reconoce la capacidad de poder matar a alguien cuando la vida de uno está en peligro. Pero aquí en Estados Unidos vemos, como menciona bien Beatriz, de que incluso en aquellos estados, la mayoría de los estados tienen la pena de muerte, pero incluso muchos de ellos hay décadas desde que no se implementa. Y aquellos que lo implementan están teniendo cada vez más problemas de hacerlo, puesto que las compañías farmacéuticas están limitando el acceso a las drogas o a los medicamentos con los que se utiliza para matar a los presos que reos. están sentenciados. Así que por lo menos en Estados Unidos es un fenómeno que, si bien cuenta todavía con gran respaldo popular, la pena de muerte sigue siendo muy popular, en la práctica cada vez va de caída. Es interesante porque hay otro país desarrollado que cuenta con la pena de muerte, que es Japón. Recientemente Japón acaba de ejecutar a los miembros de aquella secta que metió gas sarín en el metro de Japón y que mató a varias personas. Japón y Estados Unidos son los dos únicos países, tengo entendido, junto con Taiwán, que todavía tienen, los países desarrollados que tienen pena de muerte. El resto son, por lo general, regímenes teocráticos o autoritarios, en donde la práctica todavía tiene cierta ocurrencia. En las Américas, yo me acuerdo de Guatemala, en los 90, todavía implementó la pena de muerte, y yo creo que Perú todavía lo tenía hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco, así es. Pero por dicha es una práctica que va de salida. Aquí en nuestro hemisferio queda todavía el caso de Estados Unidos, pero ojalá que tarde o temprano, no tanto porque el Papa lo diga, como dice el gobernador de Nueva York, sino porque es el sentido común de que no se le puede otorgar al Estado esa facultad de tomar la vida de nadie. Juan Carlos María hacía referencia a los regímenes autocráticos en donde se aplica la pena de muerte todavía. Irán, Arabia Saudita, Irak, Pakistán. Hay 993 ejecuciones que han ocurrido en 23 países en el 2007, las cifras más recientes. ¿Qué opina usted sobre la pena de muerte? ¿Cómo ve la decisión del Papa Francisco? Bueno, a mí, yo tenía entendido que hasta ahora en la versión antigua la Iglesia Católica decía que era justificable, digamos, solo si fuese el único camino posible y solo bajo ciertas circunstancias, ¿no? A mí me parece que es un paso lógico del Papa porque el cristianismo, no solamente la Iglesia Católica, dice que la vida es sagrada, lo cual, por ejemplo, en Estados Unidos choca cuando ves en sectores conservadores que sí apoyan la pena de muerte para ciertos casos, pero a la misma vez dicen que están en contra del aborto, que apoyan a las personas desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Pero no son consecuentes en sus acciones. El otro punto que me llama la atención es que este es otro llamado indirecto al gobierno del presidente Trump, porque él sí está a favor de la pena de muerte. Trump lo ha dicho públicamente, incluso quiere aplicarlo para narcotraficantes. Y no es la primera vez que el Papa choca con el presidente Donald Trump. Lo vemos constantemente en el tema de cómo aplica la política migratoria, que es, según el Papa y según activistas, es una forma muy inhumana de aplicar castigos para personas que cruzan ilegalmente la frontera. Así que ciertamente a mí lo que digamos me gusta de todo esto es que ha traído a la palestra un debate muy importante, sobre todo
sobre si la pena de muerte en realidad es un elemento para disuadir la comisión de crímenes. Eso hay estudios contradictorios, no hay nada definitivo sobre si en realidad esto ayuda a disuadir el crimen. En la otra cuestión, y lo hemos visto en Estados Unidos, casos de personas que son ejecutadas o que están a punto de ser ejecutadas y luego se demuestra su inocencia a través de pruebas de ADN. Yo creo que es muy importante mantener este debate abierto y ciertamente esta decisión del Papa aporta otro elemento a este debate nacional e internacional. Esos puntos son valiosísimos. O sea, la posibilidad de que gente inocente sea asesinada o sea ejecutada, eso simplemente y ha ocurrido. Y muy probablemente esas 2.000 personas que aquí en Estados Unidos se encuentran en proceso de recibir la pena de muerte, que muchos nunca la recibirán porque es un proceso que dura décadas literalmente, pero hay gente inocente. También el efecto disuasorio, o sea, no está comprobado que tenga ningún efecto disuasorio, simplemente es mera revancha. Ahora bien, es un tema... Es violencia de Estado. Además. Es violencia de Estado. Ahora bien, es un tema interesante porque desde el punto de vista ético, ¿verdad? Estas reglas sobre lo que puede hacer el Estado o no puede hacer el Estado a la hora de limitar las libertades o no, o matar, no son decisiones tampoco fáciles. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, estoy a favor de la libertad de expresión, pero cuando ve algo que me ofende, ahí sí estoy a favor de la censura, ¿verdad? Mucha gente dirá, mira, estoy en contra de la pena de muerte, pero luego hay casos tan grotescos, el asesinato de niños, si violan a tu hija, por ejemplo, que violan a una niña o por ejemplo el asesino de esta escuela en Connecticut, ¿verdad? Y donde uno dice, bueno, tal vez en esos casos uno podría hacer una excepción, pero es precisamente en estos casos extremos en donde uno tiene que mantener la consistencia, ¿verdad? Pone a prueba. Se pone a prueba, hay que tolerar el discurso, las manifestaciones de discurso, incluso de odio, que a uno lo molesten, porque hay que respetar ese principio de la libertad de expresión, hay que respetar el principio de que el Estado no tiene la facultad o no debería tener la facultad de asesinar a sus propios ciudadanos en todas las circunstancias, incluso en los casos más grotescos de criminales. Pero es que ahí entra el concepto de derecho penal, es decir, si tenemos un derecho penal centrado en el castigo o en la rehabilitación, es decir, y son dos conceptos totalmente diferentes. En Pero queremos tener ambos en el mismo sistema y no es posible, no. O sea, ¿dónde está comprobado que se puede rehabilitar al prisionero? Hay cantidades de prisioneros que reinciden precisamente porque no existe la estructura ni los programas para facilitar su reingreso a la sociedad civil. A mí me gusta el concepto de la reinserción y de todo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿A qué hace referencia Beatriz? ¿A qué hace referencia Beatriz? Pero también hay crímenes que simplemente uno no puede imaginarse, por ejemplo, al asesino ¿verdad? De estos niños en la escuela Connecticut, siendo liberado dentro de 30 años. Y es un tipo joven, tenía ¿cuántos años era que tenía? 17 era 20 y tantos, ¿no? Muy joven. Era un joven, ¿no? Digamos que sirve una condena de 30 años. Uno lo ve dentro de antes de sus 50 años saliendo a la calle, o uno no lo puede visorar ese tipo de cosas. Hay ciertos crímenes tan grotescos que uno piensa, no, mejor que se queden en la cárcel y se pudran ahí. Pero esa es la responsabilidad del Estado, es decir, el Estado no puede decir allá y se pudran en la cárcel, es decir, hasta para los crímenes más grotescos, una concepción del derecho penal es tienen que tener una oportunidad, o por lo menos el Estado no puede privarles de esa oportunidad. A lo mejor ellos no la aprovechan y no se reinsertan jamás. Pero existe el debido proceso, existe el debido proceso, tienen derecho a apelar incluso, agotan todas sus opciones legales, pero mira, cuando ya te llega la hora y te dicen, mira, no sales de aquí nunca más, yo creo que la sociedad está dispuesta a aceptar eso a pesar de los costos que eso conlleva, porque a cada uno de nosotros en esta mesa nos está costando cada preso que tenemos ahora, más de 1 millón de presos en Estados Unidos. Entonces, la cuestión es, también tiene que haber un castigo, porque es que si no se respetan las reglas, caemos en una anarquía y tampoco podemos permitir eso, ¿no? O sea, que yo creo que siempre que se respete el debido proceso y esta persona pueda apelar y se compruebe que cometió este crimen y que tiene que pagarlo, pues existe la cadena perpetua y yo creo que la gente está dispuesta a aceptar eso. No tanto quizás la pena capital, porque como decíamos anteriormente, no está comprobado que eso ayude a disuadir el crimen, porque es que si lo hicieran no tuviéramos crímenes, ¿no? Pero yo creo que en este país, por lo menos por eso es que se mantiene siempre este debate sobre si continuar o no esta práctica. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa.
¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de Nicaragua y cuál es la posición de la izquierda en América Latina respecto de lo que está ocurriendo ahí. La BBC de Londres, Beatriz, hace un balance de cuál ha sido la reacción de la izquierda en América Latina respecto de la represión en Nicaragua autorizada por el gobierno de Daniel Ortega y cómo están reaccionando los presidentes y expresidentes de América Latina que tienen tendencia ideológica aproximada a la izquierda. La BBC parte del foro de Sao Paulo que se realizó en Cuba hace unos días y asegura que hay movimientos y partidos de izquierda que tienen posiciones un poco divididas al respecto. La BBC dice que, por ejemplo, Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela tienen una posición clara de apoyo al régimen de Ortega, lo cual no sorprende a nadie. Pero tiene, por ejemplo, hay otros tintes. Por ejemplo, el expresidente del Uruguay, José Mujica, ha sugerido que es momento de que Ortega se vaya. No lo ha dicho claramente, lo ha sugerido. Siento que algo que fue un sueño se deriva, cae en autocracia y entiendo que quienes fueron revolucionarios perdieron el sentido. Que la vida, a veces en la vida hay momentos que hay que decir me voy, dice Mujica. Lo dijo en el Senado uruguayo el mes pasado. Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, sin embargo, respalda a Ortega y dice que en Nicaragua hay institucionalidad democrática. Y Raúl Castro, que tampoco sorprende, también ha mostrado su solidaridad a Nicaragua. La izquierda dividida frente a Nicaragua y no nos debe sorprender, ¿verdad? No nos debe sorprender porque son diferentes izquierdas. Por ejemplo, en el foro de Sao Paulo que comentabas, este foro que se celebró en La Habana, posteriormente a ese foro en el que se hizo una declaración de apoyo al gobierno de Ortega y contra el imperialismo y la injerencia de Estados Unidos, hubo algunos partidos políticos de la izquierda latinoamericana que se desmarcaron. Por ejemplo, el Frente Amplio de Costa Rica, que dijo que aquello no iba con ellos y que ellos veían una violencia de la que era responsable el Estado y que debía de parar. Creo que es muy importante también entender en este contexto de diferentes posiciones de la izquierda el giro que ha dado el continente en los últimos años. Es decir, hemos visto cómo países emblemáticos donde la izquierda tenía un poder muy grande, como Argentina o Ecuador, han cambiado, han tenido elecciones y ahora se están posicionando en contra de la violencia en Nicaragua y responsabilizan al gobierno. Lo hemos visto, por ejemplo, este cambio en la Organización de Estados Americanos, donde ayer aprobaron una resolución para crear un grupo de trabajo y supervisar la situación en Nicaragua. Esa resolución salió con el apoyo de 20 estados, de 34, lo que te muestra cómo el continente se ha ido cada vez yendo tal vez un poco más a la derecha y cómo la izquierda en algunos momentos es crítica. Uno de los emblemas, José Mujica. Que él diga eso es muy importante y sobre todo guía a otros partidos a posicionarse en contra de Ortega. Es un emblema y que él diga eso tiene una importancia regional muy importante. Juan Carlos, ¿no te parece que la izquierda tuviera mucha influencia en la situación de Nicaragua? No van a cambiar, no van a influir nada en la situación interna de Nicaragua. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que haya un gran debate dentro de la izquierda sobre lo que ocurre en Nicaragua, por Dios. O sea, ¿qué se necesita para que salgan con un mensaje contundente, homogéneo y consensuado en contra de un régimen tan criminal como el de Daniel Ortega, que ha masacrado a más de 400 personas y ha cometido violaciones de derechos humanos tan grotescas? Que el foro de Sao Paulo, donde hay partidos como el Partido de los Trabajadores de Brasil, que todavía están del lado de Daniel Ortega. Y me llama la atención aquí, por ejemplo, vemos el Pepe Mujica. Pepe Mujica sale a condenar a Ortega, pero no condena a Venezuela. Venezuela que ha incurrido en atrocidades similares o peores a las de Ortega. Cuando José Almagro, que fue Luis Almagro, que fue el canciller de Pepe Mujica, salió a condenar a Venezuela, Pepe Mujica rompió con él, porque dijo que había traicionado al Frente Amplio Uruguayo y a los valores por los que creía al condenar a Venezuela. Ahora Venezuela rompe con Pepe Mujica por condenar a Daniel Ortega. No, a mí me parece que esto demuestra la enorme hipocresía de la izquierda, no solo latinoamericana, sino global. Ahí tenemos a Zapatero de mandadero de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto demuestra la gran hipocresía de la izquierda internacional que se gusta pensar como garante de la defensa de los derechos humanos y demás, pero cuando vienen estos sátrapas, porque eso es lo que son, a tomar el poder, a masacrar a su población, a cometer actos de corrupción
impensables, y en el caso de Daniel Ortega ni siquiera a implementar un programa económico de izquierdas, porque el tipo lo primero que hizo al volver al poder fue alcanzar un acuerdo con los empresarios y con la Iglesia Católica para implementar medidas conservadoras en materia económica y en materia social. La prohibición al aborto más feroz que existe en América Latina es en Nicaragua. Así que bueno, yo no entiendo entonces cuál es la oración de la izquierda con Daniel Ortega, ¿por qué ese romance? ¿Y por qué tenemos aquí una discusión sobre el gran debate que existe en la izquierda sobre ese criminal? Pero María, usted es nicaragüense. Antes de darle la palabra, yo quiero recordar que usted es nicaragüense y que usted llegó a los Estados Unidos a los 10 años precisamente por la guerra en Nicaragua. Sí. Bueno, yo salí en el 78, era una niña, yo recuerdo las protestas, todavía siento el olor de las bombas lacrimógenas, yo vi matar a adolescentes, o sea, yo viví esa guerra y estoy aquí como consecuencia. Y había mucho fervor, mucho apoyo popular al sandinismo. Yo conocí gente que se fue con los sandinistas a las montañas. Ahora lo que estamos viendo es un total desencanto con Ortega. Yo no diría que es un romance de la izquierda, yo creo que más bien la izquierda nunca ha sido monolítica en Latinoamérica. Exacto. Recordemos eso, ¿no? Hay son variopintas, hay de todos los rangos habidos y por haber, pero sí me parece que lo que estamos viendo ahora es Ortega, que es una figura polarizante, que hay un desencanto con él. Tanto es el desencanto que su propio hermano hace una semana, Humberto Ortega, salió a decir que el principal responsable de todo el caos que hay ahora es del Estado, del gobierno, ¿no? O sea, ya van más de 350 muertos. Hoy por hoy continúa la violencia, la CIDH se ha pronunciado, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución de condena. Hay toda una condena internacional contra el gobierno de Nicaragua para que cese la represión, para que haya libertad de expresión y todo, que cesen las violaciones de los derechos humanos. Ayer Human Rights Watch sacó un video que me llevó al borde de las lágrimas por ver cómo está ese país. Entonces digo, yo creo, no sé qué es lo que tenga que ocurrir, pero la condena está ahí. A mí me preocupa, por ejemplo, el entrante gobierno de México. O sea, Peña Nieto fue muy contundente, lideró la condena regional contra Ortega, pero ahora tenemos a López Obrador diciendo que, bueno, él va a optar por la no intervención. Entonces, a mí, en parte lo entiendo porque Ortega también está recurriendo a un amañado truco que siempre se ha hecho, y es de culpar a Estados Unidos. Ojo que Estados Unidos ha tenido una larga historia de intervención en Nicaragua, eso es indudable, innegable. Pero entonces ahora él retoma ese argumento para decir, no, Estados Unidos está detrás de toda esta campaña para desestabilizar a Nicaragua. O sea, otra vez vemos el truco de culpar a otros y no asumir responsabilidad por lo que está ocurriendo. No sé cuál es la respuesta, me parece a mí que en todo caso se tiene que mantener la condena internacional para que, como decían, él reconozca que ya su tiempo llegó. Juan Carlos. Aquí yo nada más quería aclarar que si bien el Frente Amplio de Costa Rica se desmarcó de esta declaración de apoyo al régimen de Ortega, hasta hace 2 años sus diputados iban el 19 de julio a Managua a tomarse fotos con Daniel Ortega y Rosario Murillo en la celebración del Día de la Revolución Sandinista. La razón por la cual se desmarcó es meramente cinismo político. Costa Rica está a la pura par de Nicaragua. Esta crisis la hemos vivido casi como que en carne propia, y por lo tanto para el Frente Amplio se le hace políticamente inviable salir todavía a defender al criminal de Daniel Ortega. Vamos a hacer... Sí, por favor. No, simplemente quería decir que es muy importante para mí que haya parte de la izquierda latinoamericana que lo esté condenando, porque eso es lo que más daño le va a hacer. Es decir, que Estados Unidos lo condene, a Ortega le da igual. Es algo con lo que cuenta, pero que haya figuras de la izquierda latinoamericana que estén condenando la violencia, que le estén diciendo, oye, te has pasado de la raya cuando matas a 400 personas en 3 meses, ya esto como que no, eso es lo importante. Para mí eso es lo que le manda un mensaje y lo que le puede meter presión de verdad. Hablando de la izquierda, vamos a hablar de Evo Morales, que hay algunos cuestionamientos en su gestión. El presidente de Bolivia, Evo Morales, Beatriz, lleva 12 años en el poder, y una de sus últimas decisiones ha sido construir un nuevo edificio que ha costado más de 30 millones de dólares en un país que está en la pobreza, con un nivel altísimo de analfabetismo, además, hay que decirlo.
y ha decidido construir la casa que se llama la Casa Grande del Pueblo, que no es otra cosa que otro palacio de gobierno, porque el que había, el que existe y funciona desde 1853, para él es un sinónimo del colonialismo. Básicamente él ha dicho que cuando entró la primera vez ahí vio imágenes de España, vio imágenes de Roma y dijo, aquí no hay ninguna imagen que represente el sentido y el simbolismo del espíritu andino, por lo tanto esto no nos representa. Y ha gastado 35 millones de dólares en un edificio de 26 pisos y además de lujo. Este hecho también ha causado mucha controversia histórica, porque los historiadores bolivianos dicen que el Palacio Quemado, que ha sido desde 1853, como dije, el lugar del Ejecutivo, el Palacio de Gobierno, fue la sede del gobierno que se instauró desde el 20 de marzo de 1875 y que fue quemado cuando hubo una pugna de poder precisamente. O sea que tiene todo un simbolismo y los historiadores bolivianos dicen que eso es histórico. ¿Qué opina usted? Pues creo que es un tema bastante complejo. La verdad es que creo que la realidad es un poco gris a veces, ¿no? No hay blanco ni negro. O sea, creo que por un lado no hace falta gastarse esta cantidad de dinero en construir un edificio que además arquitectónicamente desentona con todo el centro histórico de La Paz. Creo que gastarte toda esa cantidad de dinero y además construir una planta que tiene como 1000 metros cuadrados con jacuzzi, sala de masajes, creo que esto es demasiado. No digo que no hubiera a lo mejor que construir otro palacio, ¿no? Decían que las dependencias se les habían quedado pequeñas, que necesitaban más espacio. Todos los gobiernos, desde los locales, en Madrid hubo un cambio de ayuntamiento no hace mucho, o sea, todos los gobiernos buscan pues ampliar sus dependencias. El gobierno de Evo Morales decía que se gastaba 20 millones de dólares 20 millones en alquileres, pues a lo mejor hay que construir algo que tenga un carácter más perpetuo y en el que el Estado no sea un inquilino en sus propias dependencias. Pero creo que, bueno, que hay un punto medio que no se ha logrado alcanzar en este caso. Juan Carlos. Sí, no, yo concuerdo con Beatriz en que puede haber un caso de que esto salga en la larga un poco más barato, aunque el edificio desentona totalmente con el centro de La Paz. Yo la vez que estuve en La Paz creo que fue en el 2009, entonces esto ni siquiera tal vez estaba contemplado, pero ese centro de La Paz es muy bonito y ahora hay un edificio modernista que no calza para nada con la Plaza Murillo, creo que se llama, donde está el Palacio Quemado. Pero sí, puede ser que efectivamente haya habido limitantes de espacio y demás. Ahora bien, lo que hay que poner atención aquí es esa planta donde supuestamente van a estar las habitaciones de 26 pisos. Pero Sí. va a haber toda una dedicada solo al presidente para sus aposentos, ¿verdad? Con jacuzzi, con sala de masajes y demás. Y bueno, va en la línea de Evo Morales. Recordemos que hace 2 años él inauguró un museo de 7 millones de dólares para él, sobre él mismo. En un pueblito en donde el 80% de la población está en pobreza. Ahora se acaba de ir a Rusia, una visita de Estado justo cuando estaba el Mundial y duró ya como casi que 3 semanas. Así que es un tipo que obviamente confunde su papel de jefe de Estado con los lujos y cosas que van con su estilo de vida personal. Y bueno, ahora hay que poner atención a lo que se viene, puesto que tiene 12 años de estar en el poder, a pesar de que hubo un referéndum en donde la mayoría de los bolivianos dijeron que no quieren que él se vuelva a presentar. Él dice que el pueblo le está pidiendo que se presente de nuevo y muy probablemente entonces va a violar ese mandato popular para presentarse de nuevo en unas elecciones, porque nuevamente eso va en el ADN de estos socialistas latinoamericanos, perpetuarse en el poder. María, 30 segundos, por favor. Bueno, a mí me parece que por una parte es terrible que se esté destruyendo esto que fue un símbolo de la historia de Bolivia, optando por ahora un super edificio que tiene esta supuesta mirada vanguardista, ¿no? Porque él quiere mostrar que también es moderno, pero también va en contraste con este discurso populista que decías tú. Él entró al poder, recordemos, con este discurso de defensor del pueblo, de los derechos indígenas, etcétera, de los pobres. Entonces habría que ver ahora, qué triste que se haya invertido 35 millones de dólares en vez de optar por programas que el pueblo necesita, ¿no? Así que vamos a ver, el pueblo dice, tú dices que el pueblo lo reclama, habrá que ver si él responde a ese clamor y de verdad hace algo por el bienestar de ese pueblo. Hacemos una pausa y volvemos ya a Club de Prensa.
Y volvemos con una noticia a Club de Prensa en este segmento, el tercer segmento del programa, que está en la página y en el portal del diario The Guardian. Es una noticia que ha revelado The Guardian con fuentes a las que ha tenido alcance, fuentes de inteligencia. Y es que la inteligencia de Estados Unidos habría descubierto una sospechosa espía rusa que había estado trabajando dentro de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú durante más de una década, según información de The Guardian. La mujer de origen ruso fue contratada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, había tenido acceso al sistema de correos electrónicos. Se sospecha que incluso eso le habría permitido llegar a tener información clasificada con los horarios del desplazamiento y de las actividades del actual presidente de los Estados Unidos en ese momento, 2017, cuando se hace el descubrimiento, Barack Obama, antecesores a él y de sus esposas, incluyendo Hillary Clinton. Había tenido reuniones también sin autorización con miembros de la FSB, que es la principal agencia de seguridad rusa, aunque se alertó, y esta es la parte que más llama la atención en el informe de The Guardian, se alertó sobre las sospechas de estas actividades que tenía la supuesta espía rusa. En el 2017 se le dijo al Servicio Secreto y, sin embargo, el Servicio Secreto no hizo una investigación amplia, exhaustiva, para determinar exactamente qué actividades hacía esta sospechosa de ser espía rusa. Una fuente de inteligencia le ha dicho a The Guardian que la mujer fue separada en el verano pasado y que se le ha revocado su permiso de seguridad. Ahora lo que muchos se preguntan es, número uno, ¿por qué tardó tanto el Servicio Secreto en actuar, en no tener una acción inmediata y hacer una investigación profunda? Y lo segundo, si esto tendría repercusiones y implicaciones en la trama rusa que está siendo investigada en este momento por el fiscal especial Robert Mueller. Complejo. Muy complejo y parece una película de espías. Todas las películas de espías se hacen realidad, o eso estamos viendo con esta investigación y estas cosas que vamos descubriendo poco a poco. En primer lugar, llama muchísimo la atención que el Servicio Secreto no hiciera nada y que no la descubriera antes. Si esta señora llevaba años metida en la embajada accediendo a todas estas cosas, ¿por qué el Servicio Secreto no tenía un registro de quién se metía en el ordenador para consultar el horario del presidente? Es decir, primero te hace dudar sobre las medidas de seguridad que pueda tener en marcha el Departamento de Estado en sus embajadas. Segundo, te hace dudar sobre si el Servicio Secreto se quería salvar a sí mismo y por eso no reportó sobre esta mujer, no la denunció. Y luego también qué medidas se han tomado a partir de esto. Es decir, ella parece que sale del país con una expulsión de diplomáticos, o sea, ni siquiera se la expulsa de una manera señalándola y diciendo, pues esto lo has hecho mal, te vamos a llevar ante la justicia o te vamos a poner una orden de extradición, o simplemente se la expulsa ahí disimuladamente por la puerta de atrás. Para la investigación de Robert Mueller creo que es muy interesante, sobre todo porque creo que no vamos a llegar a saber todo lo que ha pasado, ¿no? Pero que se vayan abriendo poco a poco diferentes puertas, diferentes ventanas, puede arrojar más luz sobre lo que ha pasado y cuál fue el alcance de este supuesto plan ruso para influir en las elecciones de 2016, si es que hay un plan para influir en las próximas elecciones, y sobre todo durante cuánto tiempo se ha llevado a cabo. Es decir, si esta mujer llevaba años en la embajada, ¿qué es lo que no sabemos? ¿En qué otras embajadas, en qué otros ministerios o agencias de inteligencia hay infiltrados rusos? Me parece muy interesante. Así es, Juan Carlos. Yo creo que no sorprende el hecho de que Rusia tenga espías o informantes dentro de la embajada de Estados Unidos. Muy probablemente Estados Unidos también tiene informantes o espías dentro de la embajada rusa aquí en Washington. Lo interesante de esta noticia es que este despido ocurrió hace un año y hasta ahora nos enteramos. ¿Por qué nos enteramos un año después? Parece que la institucionalidad estadounidense está reaccionando al presidente Trump, está filtrando estas noticias, está manifestando estas situaciones para que el público estadounidense tenga muy clara la amenaza que representa Rusia a Estados Unidos de cara a la actitud pasiva y hasta salamera que ha tenido Donald Trump hacia Vladimir Putin y hacia ese país. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar viendo acá, no solo esto, sino la declaración, la conferencia de prensa de ayer de Dan Coats, el director nacional de inteligencia, junto con John Bolton y de todos, donde dicen que la interferencia rusa continúa
de cara a las elecciones del 2018 y que representa una amenaza para la democracia estadounidense. De tal forma que efectivamente tenemos entonces a diversas instancias del gobierno estadounidense básicamente rebelándose contra su propio presidente en este tema particular de Rusia, ante una posición de un presidente que ha sido, en el mejor de los casos, siendo generoso, ambivalente, ¿verdad? Pongámosle entre comillas ese término, o que en el peor de los casos ha sido incluso hasta, y ese es el término que hemos utilizado algunos figuras aquí del debate político en Washington, una actitud que hasta ha sido de traición hacia su propio país. ¿Usted coincide, María, que esta podría ser una actitud de rebelión de las instituciones democráticas en este país frente a la actitud del presidente de Estados Unidos? Porque es muy importante lo que señala Juan Carlos, y es que la noticia que conocemos de la revelación de esta sospechosa espía en la Embajada de Estados Unidos en Rusia coincide justamente con la comparecencia de Dan Coats ante los medios de prensa, donde no está el presidente al lado. El presidente podría haberse acercado y presentar a Dan Coats y a todos los demás y decir, esto es lo que sabemos y esto es lo que vamos a hacer. Lo que sorprende mucho es que el presidente no está justamente a Dan Coats presentando esa información. A mí me parece muy enigmático todo este episodio porque yo leí la carta que Bolton, el asesor de seguridad nacional, le mandó ayer a la minoría demócrata en el Senado, en la que delinea una serie de medidas que ha tomado la administración Trump desde el año pasado para supuestamente resguardar el proceso y los procedimientos electorales en Estados Unidos. Eso está ocurriendo entre bambalinas. Bolton se ofreció a dar una sesión a puerta cerrada para dar más detalles sobre lo que ha estado ocurriendo. A mí me parece muy interesante que eso esté ocurriendo entre bambalinas y luego de cara a las galerías a través de Twitter, Trump continúe su mensaje de que esta investigación de Mueller es una cacería de brujas amañada, según él, y que él insiste en que no hubo colusión y que no hubo obstrucción de justicia, mientras a la vez le pide a Jeff Sessions, al fiscal general, que frene la investigación. O sea, hay demasiadas piezas en movimiento aquí para poder hacer un solo juicio de qué es lo que va a ocurrir. Respecto a la espía esta, pues no me sorprende porque recordemos que Estados Unidos y la ahora ex Unión Soviética pues mantuvieron durante décadas una guerra fría. Podríamos decir que estamos en una nueva versión de esa Guerra Fría 2.0, con otras manifestaciones. A mí no me sorprende que haya espías. Yo también concuerdo contigo que seguro que Estados Unidos tiene sus propias espías aquí en Washington. A mí me parece que todas estas cosas van a salir a la luz conforme avance esta investigación de Mueller. O sea, mucha gente que se siente traicionada por el presidente Trump, porque él tuvo oportunidad en Helsinki con Putin a su lado de condenar esta intromisión, esta intervención electoral, que la comunidad de inteligencia tiene pruebas de que lo hicieron, tienen nombres y apellidos, incluso han presentado cargos criminales contra autoridades e individuos rusos. Es decir, hay toda una serie de señalamientos de que Rusia no solo intervino en 2016 para favorecerlo a él, sino que ahora sigue tratando de hacerlo para el noviembre próximo y para las presidenciales de 2020. O sea, hay mucha información acá que se tiene que ir desmenuzando. Yo creo, tú preguntabas sobre si esta es una rebelión. Yo no diría que es rebelión, yo digo que se están tapando, se están cubriendo el pellejo, se están tratando de proteger en caso de que a ellos también les caigan a palos. Beatriz. Sí. No, me parece que es totalmente acertado, o sea, este análisis de que las instituciones de Estados Unidos se están rebelando, hasta el punto de que el equipo del fiscal especial, a la gente que estamos cubriendo el juicio a Paul Manafort, al ex jefe de campaña de Trump, todos los días nos mandan un email con las pruebas que han aportado en el juicio. PDFs en los que podemos ver las pruebas para decir, tenemos esto aquí, nuestro caso es fuerte, mirar lo que está ocurriendo. Es decir, sí que creo que hay una especie de movimiento dentro de las instituciones, de la inteligencia, del equipo de Mueller, para poner sobre la mesa lo que ha ocurrido con Rusia. Hacemos una pausa y volvemos al final del programa. Ya regresamos. Llegamos al segmento acostumbrado de los viernes, que es la mala semana, así que les pregunto a nuestros invitados, ¿quién tuvo una mala semana? ¿Semana fatal para quién, Beatriz? Semana fatal para Denis Moncada, el ministro de Exteriores de Nicaragua,
porque creo que cada vez que viene a Washington a la OEA parece que aprueban una resolución en contra de su país. Ayer no tuvo mucha suerte, volvieron a aprobar una resolución en la que piden la creación de un grupo de trabajo para supervisar la situación y dar seguimiento a la crisis en Nicaragua y a toda la violencia que se ha desatado en el país. Me resulta muy curioso porque además el gobierno de Estados Unidos ha llegado a utilizar su imagen en el Consejo Permanente de la OEA para hacer vídeos desacreditando al gobierno de Ortega. Así que semana fatal para Denis Moncada, que parece que ayer dio más material al gobierno de Estados Unidos. ¿Quién tuvo una semana fatal, Juan Carlos? Pablo Casado, el flamante presidente del Partido Popular de España, salió en declaraciones un tanto salidas de tono diciendo que en España no había papeles para todos, tocando un tema que no era mayormente controversial, no lo ha sido en España por muchos años, que es el de la migración, pretendiendo seguir los pasos tal vez de líderes populistas de derecha, como Matteo Salvini en Italia o Viktor Orbán en Hungría, jugando un jueguito bastante peligroso. Le llovió duro y parejo por parte de la prensa y la opinión pública en redes sociales en España, y su reacción entonces fue irse a Algeciras y a Ceuta a tomarse fotos dándole la mano a inmigrantes africanos recién arribados, a pesar de que había dicho que no había papeles para todos y decir que España no tenía un estado de bienestar infinito para recibir a todos estos inmigrantes. Acusó de demagogia al gobierno de Pedro Sánchez por tomarse una foto con los refugiados del barco Aquarius, a pesar de que Pedro Sánchez nunca se tomó una foto con estos refugiados, pero él sí fue a tomarse fotos con los inmigrantes en estos puertos de entrada a España. Llama la atención también que está la investigación, el juicio por su maestría sospechosa en la Universidad del Rey Juan Carlos, en donde al parecer él no fue a ningún curso, no presentó ninguna tesis y aún así logró un título de posgrado por parte de esa universidad. Así que está nomás empezando Pablo Casado, pero tiene varias tormentas de por medio en su flamante liderazgo del Partido Popular. ¿Mala semana para quién, María? Yo elegí a Paul Manafort. Él fue el dirigente de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, aunque ahora el presidente dice que solo fue por un periodo muy cortito, que eso no cuenta. Él está acusado tiene 32 cargos por fraude financiero, ocultar cuentas en el extranjero. No está relacionado directamente con la investigación de la trama rusa, pero viene a colación porque él fue director de la campaña, obviamente tenía que saber qué es lo que estaba ocurriendo. Tiene la posibilidad de pasar todo el resto de su vida tras las rejas si es condenado, si es declarado culpable. Se le acusa, él tiene todo un historial mucho antes de que llegara a la campaña de 2016 de estar haciendo cabildeo a favor de intereses rusos, por ejemplo en el caso de Ucrania. Entonces yo creo que todo el mundo tiene la mirada puesta en este primer juicio, que además son dos, el siguiente va a ser en septiembre. Esto tiene muy nervioso, muy enfadado, muy furioso al presidente Trump. Ha salido a defenderlo en su cuenta de Twitter, diciendo que es injusto lo que están haciendo con él, pero también a la vez está tratando de minimizar el papel que tuvo Manafort en la campaña de 2016. Yo creo que es muy importante por todo lo que está saliendo a la luz. Los primeros testigos no lo pintan nada bien a él. Creo que una contadora salió a dar testimonios verificando o confirmando que efectivamente él trató de ocultar esas cuentas millonarias, en parte porque él pues tiene toda una vida de lujos, con trajes de avestruz, imagínate. Entonces lo pintan a él de una forma muy nefasta, muy negativa. Yo no sé cómo se va a salvar de esta, porque hasta ahora todas las pruebas apuntan a que es culpable, y eso de paso puede manchar también o salpicar también a la presidencia de Trump. Así que yo lo escogí a él como la mala semana. Una muy mala semana. Ponemos así punto final al programa del día de hoy. Gracias por su sintonía, un gusto acompañarlos y por supuesto le damos las gracias a nuestros invitados, Beatriz Pascual, la corresponsal de la agencia EFE de Noticias aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo, el analista costarricense del Instituto Cato, muchas gracias, y también por supuesto a María Peña, corresponsal del diario La Opinión aquí en Washington. Gracias, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.